Em, Hoy vamos a discutir cómo se puede preparar su cooperativa LLC para la presentación de impuestos. Esta sesión de webinar está presentada por nuestro patrocinador, eh, National Cooperative Bank. Estamos muy agradecidos que hemos dado la oportunidad de hacer una serie de webinars este año. El NCB, por sus siglas en inglés, ofrece productos y servicios bancarios a las cooperativas, sus miembros y organizaciones socialmente responsables de todo el país. Se puede visitar a su sitio de web si la cooperativa a que perteneces necesita apoyo en servicios bancarios. Y como no, no presenté a mí misma, mi nombre es Maureen, pertenezco a la Federación de Cooperativas de Trabajadores en los Estados Unidos. Nuestra misión es construir un movimiento cooperativo próspero de puestos de trabajo estables y empoderados a través de la propiedad de ustedes. Promovemos los lugares de trabajo propiedad de los trabajadores, gestionados y gobernados a través de la educación, la defensa y el desarrollo de las cooperativas. Y parte de esa programación que ofrecemos es el programa de la Clínica Cooperativa, que es nuestro programa de capacitación y apoyo técnica. Si usted es miembro de la federación, se puede recibir apoyo consistente para contestar preguntas y por referidos. Y también ofrecemos tarifas reducidas en proyectos con nuestra red de asesores. Y también puede contar con acceso a talleres y conferencias que brindamos como la federación. Pero esta sesión es gratis porque sabemos que todos de nosotros tenemos que pensar en pagar los impuestos en esta temporada. Así que con esto voy a pasar del micrófono a la persona que ha dado esa presentación por muchos años porque tiene mucha sabiduría en este tema y también sabe cómo calmarnos todos frente a este tema. Gracias, Dani, por 8 años. Ahora Tienes que... sí. ¿Cómo están? Qué bueno estar en este espacio, en el ambiente que estamos empezando este año bastante turbulento. Estoy en Chile en este momento, soy originaria de Chile. Em, Llevo 13 años en el movimiento cooperativista, empecé en una cooperativa de limpieza en San Francisco, ahí estuve 7 años. Al cuarto año empecé a trabajar como consultora y, y me fui especializando en las cooperativas de LLC, trabajando mucho con la comunidad inmigrante. Y por ser la persona jurídica que mejor representa, digamos, a nuestra comunidad, me empecé a especializar en eso. Y ahí empecé a trabajar también para la cooperativa. Bueno, fui encargada de todo lo que era la administración y pago de impuestos. Y así que ahí me fui formando con todos los detalles necesarios para formar, para gobernar, y para poder llevar las finanzas, ¿no?, del negocio. Y Colmenar nace en el 2020, en medio de la pandemia, producto de eso, tratando de ser un puente, reconociendo los privilegios que como grupo teníamos. Decidimos también hacer esta cooperativa. Y entre medio de todo eso estuve en la federación, 2 periodos, 4 años en la mesa directiva, y hoy en día estoy trabajando también en Share Capital, que es una financiera que es cooperativa también, está ubicada en Minnesota, pero trabaja a nivel nacional. Y prestamos dinero, digamos, crédito o líneas de crédito o préstamos para cooperativas, solo cooperativas. Entonces también tratando de seguir por la misma línea y dentro del ecosistema.
Vivo en Oakland, California, pero ahora estoy en Chile, como les decía, así que espero que esté bien coordinada con todo ahí. Gracias a todo el equipo también por siempre ahí acompañar. Ok, y bueno, para entender lo que vamos a ver hoy día, esto no es impuestos como para saber cuánto voy a pagar yo, ¿no? Dentro de todo, sí, voy a dar algunos, eh, digamos, consejos para poder calcular más o menos lo que uno, dentro de qué rango uno está, pero la intención de este webinario es poder entender cuáles son los procesos para prepararnos como cooperativa y como trabajadores dueños de nuestra cooperativa, o dueños de nuestra cooperativa. Entonces, am, estamos en la bienvenida, vamos a seguir con los documentos del negocio, entender cuáles son los documentos que necesitamos para este proceso, entender cuál es el proceso de la declaración de impuestos del negocio y cuáles de las personas de los individuos que son trabajadores dueños del negocio cooperativo. Y vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas en la cual, si quieren, si tienen alguna pregunta, vayan poniéndola en el chat y Maureen va a ir revisándolas y juntándolas para que lo veamos al final de de este taller. Así que sin más, empezamos. Bueno, primero que como ya les comentaba, la razón de de este documento es entender los procesos. Eh, son, esta presentación es solo para fines informativos. No, yo no soy contadora, por lo tanto, todo el proceso ya de pago de impuestos se les recomienda que lo vean con un contador, con una contadora o contador eh, para poder hacer las cosas eh, ¿no? Bien de acuerdo a las leyes que, que por lo contrario, o sea, por lo demás también cambian, ¿no? Año a año. Entonces es importante que lo vean con ya sea una persona que prepara impuestos o ya que sea un contador o contadora, auditor o auditora. También en temas legales, lo mismo, voy a hablar de algunas cosas legales, pero también siempre se les recomienda que puedan ver estos temas con un abogado. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Vamos a ver documentos del negocio, la estructura, el proceso, las fechas y las cosas importantes y los pasos y decisiones que tenemos que tomar. Ok. En tema de la estructura, o sea, cuáles son los documentos que vamos a necesitar, ¿verdad? Vamos a hablar primero desde dónde estamos hablando. Es de una cooperativa que está registrada como una LLC, o sea, una empresa de responsabilidad limitada que está gestionada por sus miembros, ¿no? O sea, los miembros son trabajadores y dueños de este negocio y le administran en conjunto, colectivamente. Los documentos, por lo tanto, más importantes de este tipo de estructura legal va a ser el acuerdo de operaciones, lo que para por ejemplo, corporación podría ser los estatutos de la organización. Están los artículos de organización, se llaman de diferentes formas en diferentes estados, pero básicamente es el primer documento que uno llena o que envía a la Secretaría de Estado, donde vamos a declarar la información necesaria para hacer público que somos un negocio, ¿no? Y que estamos, un negocio que estamos partiendo. Entonces, esos dos, y luego también se recomienda, porque el acuerdo de operaciones va a hablar de las decisiones más en forma general. Es muy importante que junto al acuerdo de operaciones puedan hacer un manual de operaciones, manual de membresía o manual de políticas, se llama de diferentes formas, pero que va a contener el detalle, ¿no? De lo que está acordado ya en este acuerdo o estatuto, ¿verdad?
Démosle la siguiente. Gracias. Entonces, ya sabiendo de qué tipo de cooperativa estamos hablando, ¿no? Es una cooperativa porque se gobierna por todos sus trabajadores dueños, porque se reparte ganancias y porque cumple con los valores y principios de una cooperativa, ¿verdad? Pero en estructura legal va a ser una LLC, de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Luego ahora, hablando de lo mismo en términos, eso es lo que necesitamos legalmente y vamos a hablar por qué se necesitan documentos, tenerlos a la mano y compartirlos incluso con la persona que nos va a preparar los impuestos. También necesitamos, ¿no?, entender nuestras finanzas, ¿no? Y lo primero es entender cuánto entró al negocio, cuánto salió del negocio, ¿verdad? Porque eso va a ser, lo que sale del negocio van a ser nuestras deducciones, ¿verdad? Para después presentar el informe que se presenta para el pago de impuestos. Y lo mismo para las personas también. Em, Hay que entender cuáles son las cuentas de capital. No sé si alguien me puede decir qué es una cuenta de capital. Puede levantar la mano, abrir su micrófono. Puede hacer dedocracia también. A ver, ¿quién veo? Nubia, ¿sabe lo que es una cuenta de capital? O alguien, no, el que quiera abrir la puerta. Ya sabe, déjame decir la ventana. El micrófono. ¿Nadie? Ok, vamos a ver entonces. Las cuentas de capital es como, dije, Nubia, parece que te habías abierto el micrófono. Sí, perdón, No hay qué pena, problema. no tengo claridad de qué es el término. La cuenta de capital, perfecto, porque vamos a hablar entonces de eso. Las cuentas de capital son estas cuentas como eh, que no son una cuenta de banco separada, están dentro del banco de nuestro negocio, donde entra el dinero, ¿verdad? Y sale el dinero para pagar las cuentas. Esa cuenta de capital está separada a través de un sistema de impuestos, ¿verdad? Un sistema de contabilidad como puede ser QuickBooks, como puede ser Xero, como puede ser em, ¿cómo se dice? Waze. Am, Cualquiera de ese tipo de plataformas que en donde uno va a ingresar, lo que sale, lo que entra del negocio. También se crean las cuentas de capital que van a pertenecer a cada una o a cada una de los socios de esta cooperativa, ¿no? Con nombre y apellido. Y ahí es donde es como decir que es una billetera interna, ¿verdad? En donde vamos a ir poniendo, primero que nada, lo que entra es la contribución de capital que hacemos para unirnos al negocio, al inicio o incluso cuando el negocio ya está funcionando, ¿verdad? Y después, cada año va a ser esta billetera personal, individual, en donde vamos a ir metiendo, si ganamos, ¿no? Vamos a ir metiendo dinero y si perdemos, vamos a ir sacando para, ¿no? Recuperarnos de la pérdida. Entonces, este dinero que está en las cuentas de capital internas, una vez que ese dinero se ubica o se asigna a cada cuenta de los socios de acuerdo a lo que dice el acuerdo de operaciones y sus políticas del negocio, por eso son muy importantes esos documentos. Eh, ese, Ese dinero va a ser de la persona que es dueña de ese dinero, eh, ya no pertenece el dinero a la cooperativa, sino a la persona que es dueña de esa cuenta de capital. Eh, También sirve estas cuentas de capital una forma de mantener una reserva en el negocio, por lo tanto siempre se recomienda como en términos financieros, ¿verdad? Porque tenemos que tener un negocio sostenible y que sea permanente, ¿no? Que sea estable para nosotros. Entonces, mantener siempre como, por ejemplo, los 3 primeros años, o los 4 primeros años, mantener la mayor cantidad del dinero que vayan recibiendo de ganancia dentro de estas cuentas y tratar de sacar a lo mejor un soporte para que las compañías puedan pagar sus impuestos, pero siempre
de ese dinero, ahí en esas cuentas de capital se va a formar esta reserva que da la posibilidad de tener un flujo de dinero dentro del negocio. Entonces, si un cliente no me paga, yo sí puedo pagar mi cuenta, o si un cliente no me paga todavía, yo sí puedo pagar a las personas que trabajaron, ¿no? Em, ok, entonces eso es lo que es asignación de ganancia. La siguiente, por favor. Hay una pregunta en el chat Ujú. que tiene que ver con lo que acabas de decir, que es una partida presupuestaria en el presupuesto. Aparte, Dije presupuesto. eh, ¿quieres saber si este cuenta capital interna tiene que registrarla como una partida presupuestaria aparte en el presupuesto? Claro, bueno, en el presupuesto, un presupuesto de un negocio va a contabilizar lo que entra y lo que sale, ¿no? Va a contabilizar, por ejemplo, si es que hay, por ejemplo, si tenemos alguna deuda, a lo mejor ponerle abajo de que hay un ingreso de dinero que es una deuda, ¿no? Y qué significa el pago mensual de eso para tener idea de cómo va a ir, se va a ir descontando ese dinero dentro de los meses, ¿verdad? Pero todo lo que es la cuenta de capital de las personas son, de los individuos trabajadores dueños del negocio, esas cuentas de capital están en lo que se llama la hoja de balance, ¿no? Que es el documento donde vamos a ver cuánto debemos, cuánto tenemos, cuánto hemos acumulado, ¿no? Ese es otro tipo de documento, otro tipo de reporte. Por eso es que no pertenecen como a las cuentas que uno va a ver que dice renta, contador, viajes, comidas, ¿no? Ese tipo de cuentas no viene ahí la cuenta de capital, sino que es parte interna del negocio, ¿verdad? Es para entender, los dineros están en la misma cuenta de banco, pero pertenecen a las compañías. Las LLCs tiene un año fiscal que es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, cada año, ¿no? Por eso es que es como cada año volvemos a cero. Por eso que es importante que si queda dinero, después de que yo durante todo un año gané una cierta cantidad, pagué todas mis deudas, pagué a todas las personas nos pagamos todas las personas que trabajamos, ¿verdad? Al final queda un dinero, eso se llama ganancia. Y esa ganancia se asigna en las cuentas de capital de cada una. De acuerdo a lo que diga el acuerdo de operaciones, puede ser que se asigne en forma igual a cada persona, puede ser que se asigne de acuerdo a un porcentaje, al porcentaje de trabajo que yo aporté ese año al negocio, pero de acuerdo a lo que ustedes hayan acordado antes. No sé si con eso respondo a la pregunta, no estoy segura. Si pueden decirme si queda más claro. La respuesta es que en vez de escribir como una línea específica en el presupuesto, se anota esto en la hoja de balance. Ujú. Ok, creo que si queda preguntas, vamos a revisarlas al final. ¿Avanzamos? Ok. Muchas gracias. Entonces, ajá, hola, ok. Eh, ok, entonces ya vimos cuáles son los documentos que necesitamos porque es donde hemos determinado y hemos acordado de qué forma nosotros vamos a distribuir las ganancias, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los documentos que tenemos que pasarle a la persona que nos va a preparar los impuestos, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos que dar un estado de situación que dice cuánto entró y cuánto salió de la cooperativa y si tenemos ganancia, ¿verdad? Y una hoja de balance en donde dice qué tenemos, cuál es son nuestros eh, de lo cual nosotros somos dueños, ¿no? Dentro por ejemplo, la cuenta del banco, ¿verdad?
Y también de que si debemos, tenemos un crédito, tenemos una línea de crédito, o tenemos un préstamo que estamos pagando y cuánto se ha acumulado, que es lo que en estas cuentas de capital se va acumulando para las personas que son dueñas del negocio. El tipo de LLC tributa como, digamos, si yo no declaro algo diferente, va a tributar como una sociedad que transfiere las ganancias o pérdidas a sus miembros eh, o socios, como les llamen, ¿no? Quienes pagan los respectivos impuestos a este ingreso a través de la forma K1. Entonces, eso es importante y a veces uno no entiende. El negocio, la verdad, no paga impuestos. Somos les dueñas que participamos, les miembros, les socios de este negocio, somos los que vamos a pagar los impuestos por ingreso. Por eso va a ser de acuerdo a lo que yo, ¿verdad?, haya trabajado, o puede ser, dependiendo del tipo de negocio que se repartan en forma igual. eh, digamos que el ingreso y la salida y se pagan, por ejemplo, un sueldo fijo, ¿no? Y no es un pago garantizado, perdón, fijo, y no un pago garantizado según hora, por ejemplo, de trabajo. Entonces, la cooperativa no paga impuestos, ¿verdad? Pero sí paga una tarifa, ¿no? A nivel federal. Y ese a nivel federal, perdón, a nivel federal solo reporta, disculpen, y a nivel estatal es donde paga una tarifa. Y dependiendo del estado es el valor de esa tarifa, o dependiendo del estado también va a ser si pagan o no una tarifa por hacer esta presentación de impuestos. En California específicamente son $800. em, seguimos. Gracias. Entonces, la presentación del negocio va a ser una presentación, una declaración informativa a nivel federal. Esto entró, esto salió, estas fueron las ganancias, ¿no? Cuáles son las deducciones que me corresponden. Por ejemplo, si nosotros les pagamos, por ejemplo, el reembolso de millas a las personas que trabajan para la cooperativa, entonces eso es una deducción del negocio, ¿no? Es importante entender cuáles son estas deducciones, porque si ya ustedes como trabajadores dueños de esta cooperativa redujeron por ejemplo, en este caso las millas, ¿no? Porque eh, al trasladarse el negocio tiene ese beneficio, ¿no? De que nos reembolsan las millas, ustedes no pueden volver a reportar eso como una deducción en sus impuestos individuales, ¿verdad? Em, Luego, esto se hace a través de un formulario que se llama 1065, y la fecha límite para las LLC es marzo 15, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entregar esta forma informativa al IRS, o no, perdón, la persona que nos prepara los impuestos, ¿verdad? En un formulario 1065 con fecha límite el 15 de marzo. A pagar, mi fecha límite es el 15 de abril, igual que el resto, ¿no? Entonces, es importante saber que hasta marzo ya la persona que va a preparar los impuestos tiene que tener todo listo y tiene que presentarlo el 15 de marzo. Em, y también, bueno, como ya les comenté, también está esta asignación de ganancias o pérdidas. Es importante entender que esas cuentas de capital que están dentro del negocio son nuestro fondo de reserva, como les decía, un flujo de caja donde podemos, ¿no? Pagar a alguien si se necesita antes de que nos pague el cliente. En este caso es importante saber que cuando estos dineros se asignan en las cuentas de capital, el impuesto de esa ganancia, o sí, perdón, de esa ganancia, se paga el año que se produce esa ganancia, ¿no? No al momento de sacarlo y repartirlo, ¿no? Mientras está en mi cuenta de capital, ya pago impuesto. Por lo tanto, cuando yo lo reparto, ya está libre de impuestos.
Siguiente. Entonces, el flujo, para entenderlo esto un poquito así más visualmente, vamos a decir, el cliente paga, ¿no? Los ingresos, nos paga por el servicio o por el producto que nosotros estamos vendiendo. La cooperativa recibe esto en su cuenta, ¿no? En su cuenta cooperativa en el banco. Y de aquí se va a pagar, de acuerdo a las políticas que tienen, al acuerdo de operaciones, los pagos garantizados para los trabajadores dueños, ¿no? Por las horas trabajadas o si tienen un pago fijo o un porcentaje por proyecto, ¿no? Eso se va a pagar de ese dinero. Y también, si ven la flecha hacia abajo, de donde dice, no sé si ven mi cursor, no, no lo ven. Está el tuyo, no está compartiendo la memoria. Maureen, donde dice cuenta operativa, ¿no? Tiene una flecha hacia abajo, ¿verdad? Que dice, perfecto, que dice el porcentaje. Hay un porcentaje del dinero que ingresa que se va a cubrir las cuentas del negocio, los gastos que tiene el negocio, ¿no? Y ya sea que las personas, no sé si las que saben a lo mejor de finanzas, hay gastos que son directos, gastos que son indirectos, ¿no? Pero todo eso en conjunto son los gastos del negocio que tiene que cubrir el pago de este cliente. Eh, y luego, cuando todo eso ya se hizo, hay una flechita ahí que dice asignación de ganancia de fin de año. Entonces, esa es el dinero que no sobró y que va a ir ¿dónde? A las cuentas de capital. Si ven esa redondela que está ahí color morado, ¿no? Dice el impuesto al ingreso, ya sea por mis horas trabajadas, a los trabajadores que dice arriba, o el dinero que quedó de ganancia en mi cuenta de capital, se paga el año que se produce. En este año ustedes van a pagar, si tienen ganancia, van a pagar esa ganancia el 2025. O sea, perdón, del 2025 en el 2026, pero la presentación se entiende que es del 2025. Entonces, es importante cuando ya lo retiran ese dinero, cuando ya se entrega, y ahí también eso va dentro del acuerdo de operaciones, generalmente, o las políticas, bueno, sí, sí o sí en el acuerdo de operaciones, pero también hay veces de cómo se entregan, a veces están hechos como políticas, ¿no? Dentro del manual, y entonces ahí, de acuerdo a eso, nosotros vamos a recibir dinero, perdón. De acuerdo a eso, vamos a recibir el dinero que está guardado en esta cuenta de capital. Ahora, para cubrir estos gastos que tiene el negocio, eh, ya sea lo que tiene que pagar o comprar para poder producir lo que va a vender, o ya sea los gastos fijos, que es la renta, el contador, qué sé yo, los gastos de comida con clientes, ¿no? Todo eso es más o menos un 30 o un 40% dependiendo, ¿verdad?, del tipo de negocio, de lo que hacemos, ¿no? Del rubro del negocio. Entonces, es importante, por ejemplo, el primer año, cuando hacen un presupuesto, a lo mejor hacer un presupuesto bien conservador, que sea con un 30% para cubrir gastos, ¿no? Del valor de lo que yo estoy cobrando. em, y en los 2 primeros años yo recomendaría, y eso entonces revisarlo y analizarlo, ¿no? Después de 2 años y ver realmente cuánto necesitamos guardar, ¿no? Para los pagos del negocio. Em, sí, la siguiente. Ok. Para el término, o sea, para hablar sobre la asignación de estas ganancias, este es un ejemplo bien simple y dice que los ingresos brutos que recibió el negocio antes de pagar impuestos son 125.000, ¿no? Eso fue el ingreso del año. Los gastos que tiene este negocio son, por una parte, lo vimos en la hoja anterior, los ingresos pagan los gastos, perdón, los pagos garantizados de las personas. Pongamos que este negocio tiene 10 personas que trabajan para el negocio, entonces diríamos que cada uno, o 5 personas, cada una se llevó 20.000, ¿no? Y si fueran 10, cada una se llevó 10.000. Y los gastos de oficina, en este año particular que estamos haciendo, fueron 10.000.
Si sumamos eso, son 110.000 los gastos del negocio y 125.000 el ingreso que tuvimos. Por lo tanto, 15.000 van a ser una ganancia neta. La siguiente, como les decíamos, eso que acabo de mencionar va a ir en este documento que se llama el formulario K1. Si ustedes han hecho impuestos anteriormente, van a ver que en esta época empiezan a llegar, por ejemplo, los 1099. Cuando yo trabajé como contratista, ¿verdad? Me van a pagar y el formulario con el que van a informar al IRS de ese pago que me hicieron es el 1099. El documento con el que la organización, la cooperativa, de la cual yo soy miembro, va a informar al IRS es a través del formulario K1. Y si yo trabajo en un negocio regular donde soy empleada del negocio, voy a recibir una W2, ¿no? Hay diferentes formularios para diferentes cosas y este es el nuestro. Y para que se lo pueden ver ahí, no sé si están viendo bien el tamaño de ese documento, si pueden ver. Ujú. del, el- un dedito. Es, ok. Ese documento es el documento, si ustedes lo ven a la mano izquierda, perfecto, gracias. A la mano izquierda está la información mía, la información la información de la sociedad, de la LLC, ¿verdad? Luego la información mía, personal. Y esto es importante que ustedes tienen que mantener a la persona que va a hacer la preparación de impuestos y al negocio mantenerlos en forma actualizada, ¿no? Porque el IRS, si yo no cambio mi dirección cuando hago estos formularios y todo, va a mandar a la dirección que tenga el cheque o la carta de aviso o si tengo una multa, todo eso va a llegar a la dirección que la IRS tenga de mí, ¿no? Y lo mismo para la cooperativa, ¿no? Entonces es muy importante, esa es una responsabilidad de cada miembro de mantener esta información personal actualizada para la cooperativa. Entonces, parece que se ve muy chico, pero no sé si podemos, no, porque tendríamos que salir de ahí, pero la parte de arriba a la mano derecha es donde realmente se va a poner lo que nosotros vamos a procesar en pagos. Y aunque no se vea, perdón, aunque no se vea exactamente el número, en el número uno arriba, ¿no? Es donde va a poner lo que yo hice, ¿no? Em, a ver, alcanzan a ver, no sé si, déjame ver, yo tampoco lo veo muy grande, entonces déjame ver si lo puedo em, ver más grande. Ujú. Ok, entonces, no, tampoco lo veo tan. Para la próxima vez voy a traerlo aparte. Bueno, lo puedo mandar como un archivo aparte, ¿verdad? Porque lo tengo también como un archivo aparte. Pero es en el lado B, o sea, en el lado de la mano derecha donde va a ir este dinero. Yo gané, ¿no? Em, 10.000 en pagos garantizados, y ahí están mis 10.000. Y luego, porque somos 10 personas, se distribuyeron estos 15.000, ¿verdad? En 10 personas, lo cual da 1.500, que es el número uno que está ahí, dice 1.500. Esa es lo que me correspondió a mí, porque todos trabajamos las mismas horas o porque decidimos que nos repartimos en forma igual, ¿no? Ahí están los 1.500 entre los 10, los 15.000, ¿verdad? Lo repartimos. Y esos 10.000 fue lo que se me pagó por mi hora de trabajo, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es finalmente que yo generé un ingreso o sea, un pago de ingresos que son 11.500 que está en el número 14, ¿verdad? Ajá. Y luego abajo dice, creo que dice 12.000. El número de abajo, que es la letra B, no es importante, es un número que lo va a poner, lo genera el documento automáticamente, pero el IRS quiere saber cuánto habrías ganado
si no hubieses pagado nada, no hubiese habido ningún gasto para generar este dinero. Entonces, una, ¿cómo se llama? Un cálculo que hace la IRS. Y eso básicamente es el documento que ustedes van a obtener. Hay algunas otras cosas que la persona que hace la preparación tiene que ir formándoles, que no siempre pasan. Es un caso, este es un caso bien básico, ¿no? Pero tienen que preguntarle ustedes a esa persona. Y la última que quiero mostrar es la letra L a la mano izquierda. Ajá, en donde eso es como un estado de cuentas de mi cuenta de capital. Entonces, ahí es donde va a decir, ¿verdad? Cuánto es lo que tengo del año pasado, cuánto por ejemplo, se perdió, se ganó este año y cuánto es lo que debiera yo tener en mi cuenta de capital al cierre del año 2025 en este caso. Y eso, este es este documento. Y es el documento que se nos prepara que nos prepara la persona que hace la preparación de impuestos y que nos manda a nosotros. Entonces, tenemos que pagar impuestos por los 11.500, ¿verdad? Que yo hice trabajando en el negocio. Si me puede, la siguiente. Mm, No, you cannot. Perdón, estoy verificando cómo se puede quitar esta función para avanzar. Eh, ¿No? Es que estás con lápiz. Tienes que parar sí, el uso. Ujú. yo sé cómo quitar el lapicero. Arriba. Arriba, cuando sube y te sale como un ban ahí, eh, vuelve a pinchar donde pusiste el lápiz o algo así y se te va a soltar el lápiz. Ahí sí, ahí Ah, está. me Ajá. salvaste la vida. Gracias. Disculpan, nada más rapidito un recordatorio del paso para la interpretación, como es una información muy densa, no queremos perder detalles. Gracias. Sí, veo la tortuguita y paro. No, Eh, sí, 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 sí ha ayudado bastante la tortuguita, qué bien, pero nada más quería recordarle. Gracias. Perdón, gracias. Quiero, no para justificarme, pero quiero decir que las personas en Chile hablamos muy rápido y llevo 3 semanas aquí y ando con otra velocidad. Perfecto, gracias. Entonces, eso cierra el proceso de lo que es el pago de impuestos del negocio, o sea, el proceso de impuestos del negocio. Luego vamos a pasar ahora, ¿no? A qué significa el, cómo se parte esto, ¿no? Dentro del negocio, cómo se prepara. La siguiente. Entonces, este proceso que voy a nombrar ahora puede ser que esto sea más relevante para las personas que llevan las finanzas del negocio, ya sea si tienen una bookkeeper o un bookkeeper afuera del negocio o si alguien de negocio es la persona que entra la información, esa persona es la que va a necesitar más manejar, ¿no? Esta información. Pero nosotros como trabajadores dueños es importante también que tengamos esta información y que entendamos cuál es el proceso que las personas que tienen ese rol, ¿no? Van a tener que hacer. Entonces, una vez que se cierre el año, 31 de diciembre para una LLC, hay que revisar la contabilidad y entregar, esto se llama como cierre de los libros, ¿no? Del año, de los libros de contabilidad. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos revisar el registro que hicimos de tanto de ingresos como egresos del negocio, ¿no? Es importante también tener las reconciliaciones del negocio, ¿no? Mensuales que se hicieron, las reconciliaciones bancarias que se hacen que la puede hacer la persona que lleva los libros o la persona también que lleva los libros dentro de la cooperativa. Em, el registro de los pagos garantizados y distribuciones tempranas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que necesitamos llevar
mensualmente, de acuerdo a lo que dice el acuerdo de operaciones, ¿no? Necesitamos saber cuánto se está pagando, si es por hora, ¿verdad? O si es fijo. Entonces, también llevar un registro de que se haya entregado ese dinero. Estos son en el fondo distribuciones tempranas también cuando tenemos beneficios, ¿no? Cuando, por ejemplo, le reembolsamos a las personas sus millas, por ejemplo, pensemos que somos una cooperativa de limpieza, ¿no? Y hacemos reembolso de millas a las compañeras que utilizan su vehículo personal. Entonces, esos son también distribuciones que se hacen tempranas, ¿no? Todavía sin cerrar el negocio. Entonces, ahora que se cerró, hay que tener claro que todo lo que hicimos ahí está reflejado bien, ¿no? Y el registro de las contribuciones de capital, por ejemplo, de años anteriores, si tenemos préstamos o línea de crédito, también. Todo eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué se pagó? ¿Cuál es el interés que yo pago, por ejemplo, por el préstamo que tengo? ¿Verdad? Todo eso. Y si pago mensualmente esta línea de crédito, si la pago cada 3 meses, ¿no? Lo que sea que hayan ustedes organizado dentro de la finanza, también eso tienen que revisar antes de entregarlo a la persona que va a preparar los impuestos. A veces puede ser que la persona que prepara los impuestos también hace, lleva los libros, ¿no? A lo mejor en ayuda con alguien dentro de la cooperativa. Entonces, ya es la misma persona, ¿no? Y un paso menos. Em, la siguiente. Quiero hacer un comentario. Em, Es importante saber que nosotros, ¿no? Vamos al cerrar, o sea, cuando tenemos pagos garantizados y cuando tenemos asignación de ganancia, es importante saber que con la persona que hace la contabilidad, preguntar, ¿no? Si pagamos impuestos estatales, ¿no? Cuando hacemos las presentaciones individuales, es importante saber si vamos a tener que pagar al Estado y al federal eh, o no hay un pago al Estado o hay en todos los estados puede ser diferente, ¿no? En el caso nuestro se paga, no puedo dar un número porque son leyes diferentes por estado, ¿no? Entonces se paga de acuerdo, a nosotros, por ejemplo, aquí en California pagamos impuestos al Estado y al federal, em, que es mucho lo normal que sucede, ¿no? Em, entonces, cerramos los libros, toda nuestra contabilidad está al día, hay que generar los reportes necesarios para entregárselos también, porque no le vamos a pasar todas las boletas ¿no? Pero vamos la persona tiene que estar clara que tenemos todos estos documentos, ¿verdad? Hay una relación de confianza también con la persona que nos hace los impuestos. em, y yo les recomendaría mantenerlos en forma digital si es que pueden y saben. Hay aplicaciones del teléfono que son fáciles de usar, ¿no? Y si no, puedo sacar una foto o si tengo la aplicación, con eso mismo puedo sacar la foto y mantener inmediatamente el registro, todos esos documentos, digamos, guardados en un lugar digital. Em, Generalmente hay que tener en claro que por cada gasto que es superior a $75 o 75 o superior a $75, ese recibo o cuenta o factura tiene que tener un respaldo. Si me hicieran una auditoría y si me encuentran un gasto que es de $50 y yo no tengo el recibo, se borró, porque muchas veces pasa que el recibo se borra, ¿no? Si es que no lo guardé digitalmente. Entonces, eso no es un problema, pero sí los de 75 para arriba, el auditor o la persona que audita el negocio va a tener en cuenta esos recibos, los va a querer, ¿no? Entonces hay que guardar, ¿por cuánto tiempo? Guardamos esto por 3 años, ¿no? Mínimo y se puede guardar en forma digital, como mencionaba. Y luego la hoja de balance, que es donde se registra em, si recibo un préstamo, ¿verdad? Lo que tengo en mis cuentas bancarias, si tengo una tarjeta de crédito, también va dentro de esa hoja de balance, y las cuentas de capital, que ya habíamos mencionado. El siguiente, ok, entonces hablamos que la fecha
de presentar este informativo, ¿verdad? A través del 1065 a nivel federal, es el 15 de marzo, la presentación de esto. Hay un paso anterior, que son los 1099, que son estos formularios que reciben las personas que son contratistas, ¿no? Entonces, van a recibir, cuando yo trabajo para alguien como contratista independiente, esa persona, y se los digo porque como negocio ustedes tienen que pedir a esa persona contratista independiente la forma W9. Esa forma W9 contiene la información que yo necesito y que la persona que me hace la preparación de impuestos necesita para generar este formulario. Este formulario es el primer paso del proceso de impuestos. La fecha de límite para entregar esta información, estos formularios a los contratistas con los que trabajé, ¿no? Es el 31 de enero. Entonces aquí estamos corriendo ahora el reloj. Al 31 de enero yo tengo que ya haber enviado estos formularios 1099. ¿Quién es la persona contratista? Una persona que yo contraté para hacer un servicio específico, ¿verdad? Que sea de $600 o más. Yo tengo que presentar una 1099 al IRS que informa al IRS cuánto yo pagué y quién es la persona que me dio ese servicio, ¿verdad? Em, si es que yo presentara los impuestos, o sea, estos 1099 después del 31 de enero, el IRS dice que puede, no, generalmente los primeros años son más flexibles, puede cobrar una multa, ¿no? Que puede variar entre $60 y $600 por formulario no enviado, ¿verdad? Entonces, puede, no está reglamentado como que algo que te va a pasar sí o sí, pero queremos no tener ese tipo de problema. La siguiente. Entonces, ya estamos este es como un resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando, también de una forma más visual. Tenemos el ingreso neto, hablamos, ¿no? Ese es lo que ingresa a través del pago que hace el cliente, ¿no? Por el servicio o los productos que yo vendo. Es, eso cubre los gastos operacionales del negocio y también cubre dentro de eso las personas, ¿no? Que les voy a pagar, ¿no? Que han hecho parte del trabajo. Nosotros también somos parte de esos gastos operacionales. Eh, la asignación es después de que yo he realizado ese proceso durante todo este año de asignación de ganancia o pérdida, va a ir a nuestras cuentas de capital. ¿De qué forma? De la forma que hayamos acordado en este acuerdo de operaciones. Esa es la forma en que vamos a entregar eso. ¿Y cómo voy a yo entender cuáles son estos números, verdad? Es porque la persona que hace la preparación de impuestos me va a entregar un formulario K1 con esta información que ya vimos, ¿no? Importante, la siguiente, por favor. Em, Importante, ¿no? Creo que ya lo mencioné, pero saber que tanto la ganancia retenida, porque una vez que se asigna esta porción de ganancia, pongámosle, cuando se asigna ya a mi cuenta de capital, pero si en ese proceso de asignación, después de asignarse, decidimos en una reunión, generalmente tiene que ser una reunión donde participe toda la membresía, la determinación de si se va a entregar parte de ese dinero o no, ¿no? Entonces, ese dinero que sale también, como les decía, va a pagar impuestos. El que va a pagar impuestos es lo que se asigna a mi cuenta de capital. Lo distribuya o no el negocio, ya eso queda pagado en el año que se cierra, que se produjo esta ganancia. La siguiente. Y la distribución, justamente la que estamos hablando, este porcentaje, es importante recordar que cuando hacemos esta determinación de cuántos son estos porcentajes, tenemos que tener, ¿no? Claro, que
la estabilidad de nuestro negocio, ¿no? No solamente somos nosotros, también es la estabilidad, porque eso me da a mí la estabilidad laboral que buscamos, ¿no? Y que también el negocio pueda crecer, no solamente mantenerse. Y aquí cerramos esta parte, ¿no? Esta parte es el negocio, estábamos hablando, ¿verdad? Vamos a ir ahora a la parte de las individuos, los miembros de esta organización. Vamos a hablar lo mismo, la siguiente. Em, Gracias. Entonces, cuando yo ahora soy yo el miembro, el miembro o la miembro de esta cooperativa, ¿no? Que voy ahora a pagar los impuestos por los pagos garantizados que yo recibí y la ganancia que se generó en el negocio, en el porcentaje que me tocaba a mí. Entonces, aquí nosotros vamos a declarar como autoempleados, ¿no? El K1 es el documento que se entrega a autoempleados de dueños de su negocio, ¿no? Diferente a cuando uno, al 1099, que también es para autoempleados o que contratistas independientes, ¿verdad? Pero no son dueños de negocio. Se entrega con un formulario que se llama 1040 y se pagan impuestos federales y estatales dependiendo del estado. Es responsabilidad de cada miembro, de nuevo, como mantener, enviar impuestos, el impuesto estimado trimestral, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante en más detalle, que es, no es que yo pague varias veces al IRS el impuesto, sino que ese pago de impuesto anual se va a dividir, ¿no? Y yo voy a mandar un monto anticipado por cada trimestre, ¿no? Haciendo una estimación de lo que yo trabajé en esos primeros 3 meses y los que siguen. Y ese formulario se llama 1040 ES, por estimado, ¿no? Y vamos a eso, gracias. Entonces, en ese documento el que vamos a enviar esa información al IRS. Em, Cuando hablamos entonces, bueno, como les mencionaba, cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de los pagos garantizados que yo recibí, de los beneficios salvo el beneficio que es un costo del negocio, pero de los beneficios extras que yo recibí, como por ejemplo las vacaciones pagadas, si es que tenemos vacaciones pagadas, los días feriados pagados, siguen siendo parte de mis ingresos. Y bonos y ganancias también son parte de los ingresos que yo tengo que declarar. La ganancia incluye la porción distribuida más la retenida en su cuenta de capital, que es lo que les mencioné antes, ¿verdad? Y eso se paga el año que se genera. Y cuando sale, la parte buena es que ya está libre de impuestos, entonces no pagan doblemente. El siguiente. Esto que les estoy mencionando, que es una responsabilidad que tenemos como trabajadores dueños de un negocio, es este pago estimado, ¿verdad? 1040 ES. Son 4 pagos, ¿no? Este documento ustedes lo van a tener, ¿no? Así que van a poder ver eh, el resultado. Se puede pagar, o sea, perdón, esto lo van a tener. Se puede pagar esto en el IRS directamente, creando una cuenta, y eso podríamos pegarlo ahí en el chat, se voy a poner ahí. Esto se puede hacer en la página en la página del IRS. Ay, lo puse ahí mal, perdón. Estaba contestando a una persona. Ahí. Ok. En esa dirección electrónica de la página del IRS, yo puedo, ¿no? Hacer estos pagos directamente. Em, no les van a pedir información extra de lo que el IRS ya contiene de ustedes. Si se fijan, esta porción de este documento tiene la misma información que la que tiene el documento completo cuando yo pago mis impuestos con el 1040. El nombre mío, incluyendo la inicial de mi nombre, si tengo segundo nombre, mis apellidos, ¿verdad? Y el número de seguro social o ITIN que tengo para poner ahí. Lo mismo con la persona, si es que yo voy a hacer esta presentación de impuestos en conjunto si estoy casada, entonces lo mismo, ahí también van
la información de la persona, la dirección en la que vivimos, y eso también es una información que mantiene la IRS. Luego, y hasta ahí, ¿no? Lo otro es, si tuvieran a alguien que trabaja desde fuera, ahí es donde está esa persona tiene que llenar, ¿no? De dónde está pagando fuera. Y entonces, el que sigue. Cuando nosotros presentamos, ¿no? Nuestros impuestos, es importantísimo, si lo hacemos ya lo hacemos así como en esta dirección, o lo hacemos imprimiendo desde la IRS estos formularios y mandándolos por correo con el cheque, eso significa que tenemos que guardar exactamente cuánto dinero mandamos, enviamos y en qué fecha, porque el contador va a tener que presentar eso para que la IRS haga como el match de nuestra presentación de impuestos junto con los pagos que ya hicimos anticipadamente para determinar cuánto nos falta por pagar para llegar a abril, al llegar a abril, digamos. Em, entonces, como esto es un dato como apoyo, la cooperativa puede, que nosotros le pedimos, les decimos a las personas que lo hagan, podría generar cuentas de ahorro para pago de impuestos, crear esas cuentas dentro del sistema de contabilidad y que ahí que las socias vayan guardando un porcentaje que yo les recomiendo que le pregunten a la persona que les prepara los impuestos, que les conoce ya o cuando vayan la primera vez, cuánto es ese porcentaje que de acuerdo a donde yo estoy, y lo vamos a ver al final, me correspondería pagar. Y eso lo pueden ir guardando, entonces cada trimestre, cuando se cierra el trimestre, la cooperativa genera un cheque, retira todo lo que esa persona guardó en su cuenta de ahorro, se lo da y esa persona tiene que mandar un cheque personal o hacerlo en este link. eh, de forma personal. El negocio mío, mi LLC, no paga mis impuestos ni los registra de esa forma, ni estos impuestos estimados, ¿no? Entonces es importante que el negocio no puede enviar un cheque del negocio para pagar estos pagos de impuestos estimados, porque nosotros no somos empleados de nuestro negocio, somos trabajadores dueños. Entonces, aquí la preparación de impuestos es lo mismo que hablamos en el negocio. Ojalá puedan tener un QuickBooks o Wave. Hay algunos, está otro que se llama Cero, y hay algunos que son gratis en el formato básico, que es lo que van a necesitar. Y si no, hacerlo en un Excel, en donde la persona que va a preparar nuestros impuestos entienda qué es lo que entró y qué es lo que salió de nuestro bolsillo. Esa persona va a revisar todos los formularios que nosotros recibimos, entonces, junto con mis gastos que tengo y todo eso que va en un Excel, yo le voy a pasar los comprobantes de lo que yo recibí en dinero. La que sigue. Entonces, recolectamos y guardamos todos los recibos. Estos son cosas importantes que tenemos que mantener siempre sobre $75 y especialmente hay que guardar esos recibos. Les recomiendo sacarles fotos porque los que ya lo han hecho, saben, les va yendo la tinta y se quedan en blanco y ya después no nos acordamos de qué se trata. Em, lo que les comenté, ya les comenté anteriormente, es importante saber cuáles son, la dirección, cuáles son los reembolsos que me hace como beneficio mi cooperativa, como por ejemplo el pago de millas, porque yo no puedo declarar eso como un gasto mío, ¿no? Y les voy a decir que las LLC que prestan servicio y que las personas utilizan sus autos, le corresponde, ¿no? Al negocio reembolsar. El reembolsar las millas, que es un cálculo que hace, ¿no? Se hace a nivel gubernamental, que también va a cubrir el desgaste del auto, el seguro, o sea, todo esto está calculado, que es lo que ustedes, por ejemplo, han visto a lo mejor que por milla les van a pagar 0,7, ¿no? De dólar o 70 centavos. Eso se calcula, ¿no? Es un cálculo que se hace y
a nivel gubernamental, como les decía, y que contiene todas está calculado todos estos ítems de la utilización de mi auto, ¿no? Siguiente. Aquí, rapidito, es saber que lo que hablamos, los formularios, ya los comenté, los diferentes formularios más comunes, ¿no? También vamos a recibir uno del banco, por ejemplo, me va a decir cuántos intereses yo gané con mi cuenta en el banco. Ese se llama 1099 INT, ¿no? Entonces, bueno, y aquí está, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son deducciones que, por ejemplo, yo como trabajador dueño, si es que trabajo desde la casa, no es un trabajo que voy en forma personal, entonces también puedo descontar, ¿no? El trabajo que realizo desde la casa, ¿no? Ojo, si yo soy empleada en otra parte, aparte de mi cooperativa, y estoy empleada en otro negocio, y que también lo hago desde la casa, ese porcentaje no se puede incluir, ¿no? A menos que el negocio a mí me pague un reembolso por trabajar desde mi casa y utilizar mi luz, mi wifi, qué sé yo, mi teléfono y todas esas cosas. La que sigue, hay dos formas más fáciles y es importante decir, ¿no? Que los requisitos son que el lugar que yo utilizo para trabajar desde la casa es solo para eso. Entonces, no puede ser la esquina del comedor, no puede ser, me puse una mesita aquí a la salida, un rinconcito con mi velador, ¿no? Ahí estoy, pero es donde yo duermo realmente. Entonces, es determinar un espacio, ya sea, aunque sea una mesa y una silla, que tiene la conexión al internet, o que tiene el computador y lo que yo utilizo para hacer el trabajo, ¿verdad? O si lo ocupo también es un taller porque yo hago cosas desde mi casa. Entonces, eso tiene que ser un espacio que se determina y de uso solo para el negocio exclusivamente. Y eso se puede calcular entonces de dos formas diferentes, que es una, se hace, porque es que la verdad es que el espacio que yo ocupo de la casa es bastante grande. Digamos, por ejemplo, que yo ocupo un garage, ¿no? Mi casa yo pago 4.000 de arriendo, por ejemplo. Y el garage, por ejemplo, equivale al 30% del total, lo mismo que tiene la casa, ¿no? Entonces yo voy a descontar un 30% los, em, de todos los gastos que yo pague en esa casa. El wifi, ¿no? Todo lo que yo pagaría si yo tuviera un arriendo en otra parte, esto es en mi casa y puedo descontar eso. La forma simplificada, cuando sabemos que no es mucho, ¿verdad? Es $5 por pie cuadrado y eso es, em, pongamos que la verdad, yo no ocupo más de $1.000, ¿no? En gastos por ocupar este espacio. Entonces, hasta 1.500 tú lo puedes hacer con simplificado, ¿no? Y ya, y si no, si ya sabes que es más, te conviene hacerlo, ¿no? A través de, em, deducido por ítem, ¿no? Y el porcentaje. Entonces, ¿cuánto debo de impuestos? Creo que me quedan 10 minutitos, ¿verdad? ¿O no? Maureen, que nos ganamos al principio. Eh, Vamos a terminar a la media hora, así que tienes como tipo 10 minutos más para presentar, luego para las preguntas. Perfecto. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? No hemos hablado, obviamente, de números específicos, de casos específicos, pero la idea acá es dar algunas pautas generales que les van a apoyar. Entonces, generalmente hay que planificar, si por ejemplo hacen que la cooperativa genere estas cuentas de ahorro, ¿no? Crea estas cuentas de ahorro para las personas para pagar, juntar ese dinerito y pagar en forma trimestral, anticipadamente al IRS, entonces yo les recomendaría entre un 20 y un 25%. No, a menos que las personas tengan
eh, más de dos, eh, más de dos dependientes, yo les recomendaría mínimo el 20. Em, Luego las personas que no tienen dependientes, yo les recomendaría el 25%. Para las parejas casadas no hay diferencia y pueden hacerlo con la persona que les prepara los impuestos, pero siempre preguntan qué me conviene más, si lo hacemos juntos, lo hacemos separado. Si lo haces separado, lo vas a hacer como una persona separada, como lo estuviera haciendo sola, no cambia, ¿no? Y si lo haces juntos, entonces por ejemplo, lo que puede cambiar es lo que te apoya, por ejemplo, supongamos que a mi marido, donde trabaja, le hacen un apoyo y le retiren más, por ejemplo, de eso para apoyar el beneficio del impuesto, por ejemplo, no es un beneficio, pero le retiren más, por ejemplo. Y a lo mejor, de acuerdo a lo que gana mi pareja, le conviene más, me conviene más a mí. Dejar menos desde mi negocio, ¿no? Pero el IRS tiene que recibir más o menos para nosotras en forma estimada, ¿no? Más o menos lo que voy a generar en dinero y por supuesto a final de año, cuando ya entrego los impuestos, tiene que recibir exactamente el porcentaje que corresponde. Eh, y de acuerdo a eso calcula si yo pagué anticipadamente, me va a devolver impuestos, me va a devolver dinero, ¿verdad? Y si yo no me pasé, sino que pagué de menos, me toca saber cuánto es lo que me falta por pagar y eso es algo que nos va a decir la persona que nos prepara el impuesto. Entonces, el siguiente. Perfecto. Esto aquí es como ya veamos números. ¿De qué estaba hablando esta persona todo este rato? Para nosotros, en forma individual, es importante entender que el sistema que se utiliza es un sistema progresivo que va por, por rangos, ¿no? Se va sumando. Entonces, este cuadro, que cuando uno lo mira parece que es una locura, lo voy a hacer un caso, por ejemplo, voy a poner un caso de una persona que es cabeza de familia, ¿verdad? Y que gana, pongámosle, vamos a ponerlo en $60.000, ¿no? Bien. Entonces, esa persona, ¿cuánto más o menos debería considerar que va a ser su pago por lo que la persona recibió? De los, del cero, desde el número cero a los 11.925, esa persona por ese tramo va a pagar 1920, perdón, 119. Es el 10% de ese monto, ¿no? Cuando pasamos al siguiente tramo, porque todavía el siguiente tramo para una persona, si lo puedes mostrar ahí con el cursor, perdona que no puede ser. Ajá. Vamos en el segundo tramo, que es el 12%. Si nos vamos a la columna donde está cabeza de familia, arriba, ajá, ese me dice todavía que entre lo que yo gané desde los 11.925 hasta los 17.000, ¿verdad? Yo voy a pagar un monto, sobre los 17.000, que es el tramo anterior, sobre los 17.000, pero antes del tramo siguiente, que serían 60, el que sigue abajo, 64.850, esa diferencia va a pagar un 12% y se va a sumar a los 1.700 que ya pagó en el número uno el 10%. O sea, de 0 a 17.000 para una persona que es cabeza de familia, paga el 10%. Esta persona en específico pagó 17.000, ¿verdad? O sea, hizo 60.000, por lo tanto le corresponde aquí, en ese primer tramo, los primeros $17.000 de que yo generé, pagan 10%, lo que son 1.700, y luego el segundo tramo, que es desde 17.000, en mi caso, hasta 60.000, ¿no? Va a ser 43.000 y esos 43.000 tengo que multiplicarlos por el 12% y sumarlo a los 1.700 anteriores. Eso es
el sistema progresivo. Es complicado, pero nos puede dar una idea más o menos de lo que vamos a pagar, ¿no? Y si no, y si es muy complicado, la persona que haga sus impuestos va a saber más o menos lo que usted debiera guardar o cada vez que recibe un cheque de ingreso, o si lo hacen a través de la cooperativa también, que le saquen y los pongan ahí en esa cuenta. Importante, cada trimestre tienen que sacar ese dinero en total y reembolsarlo a la socia para que haga su pago de impuestos. Siguiente. Ok. Esto lo van a tener, lo van a poder revisar. ¿Qué dijo sobre los porcentajes? Bueno, lo van a tener y lo pueden revisar, ¿verdad? Esta información, la información en el IRS tiene mucha información en español, que está hecha bastante dentro de lo complicado a lo mejor que son los impuestos. Está escrito bastante simple en español. Entonces no teman como abrir una cuenta ahí. Bueno, no les puedo decir no teman porque estamos en una etapa difícil pero si se sienten más cómodos, que puede ser totalmente realista, eh, s- bajen estos formularios de 40 ES, los cortan, son cuatro, ¿no? Y las fechas, voy a poner las fechas ahí en el chat. Las fechas para mandar estos impuestos son normalmente el 15 de abril, el mismo día de impuestos que se pagan todos los impuestos. Uno manda su chequecito con el inicio del otro año, que va a ser ahora el 2026. Después, en julio 15 se paga otro porcentaje, en 15 o 16 dependiendo, o sea, entre 15 y 3 días por ahí se va a ubicar. Siempre está después del día 15 si es que no calza justo, lo va a hacer el 16, el 17, ¿no? O el 18. Em, Septiembre y luego enero 15. O sea, este enero 15 se pagó la última cuota anterior. Y eso, tienen la información, voy a poner, estamos en pregunta, vamos a salir de ahí. Voy a cambiar a hablar en inglés para leer las preguntas. ¿Estás ¿Sí? conectado con interpretación, Dani? Pero no, hablo los dos, sí. Okay. Bueno, in English, from Dorchester Art From Project, Dorchester Art would grants Project. be considered income that would Lo- be lo- used towards las the becas capital account? se consideran ¿Es una como LLC? ingreso para Sí, Seré- ¿es una LC? sí, es ingreso. A menos Es que la ingreso, trabaje con es ingreso. un sponsor, fiscal sponsor, que se llama, ¿no? Que es esa persona, es esa organización la que va a generar la administración de ese dinero y me va a pasar a mí el pago, ¿no? Entonces, ese monto, siempre que entra para una LLC va a ser impuesto. No tiene donaciones, lo que hagan para la LLC es un ingreso. Thank you. The next question from L. Can you issue K-1s to people whose names are not on the incorporation documents? We No. registered. Ah. Sorry. Me adelanté. Sigue perdón, pensé que Yeah. había terminado. Ujú. We registered our co-op with the names of two people who are not making any salary, while the other worker owners are making all the salary. Should we issue K-1s? Sorry, Maureen, pause, please. The interpreter is speaking into the English channel, the Spanish channel for interpretations. Can you repeat the question in English, and interpreter, can you go to the Spanish channel? Thank you. Ujú. Repeating the question. Repitiendo la We pregunta. registered our co-op with the names of two people Registramos who are not nuestra making any cooperativa con salary, dos nombres while que the no other están worker owners are ganando making dinero, all the salary. mientras que Should we los issue otros socios K-1s or trabajadores están ganando 1099s dinero. to people Tenemos que whose names are ofrecer not in the cada incorporation uno o documents? de las personas que no Ok. están como La organización. relación que yo tengo con estas personas que son trabajadores dueños, significa que para considerar a los trabajadores dueños, significa que esas personas son socios de esta LLC, por lo tanto, aunque no
aunque no estén, cuando se registró el negocio no aparezca su nombre, esa información la tienen que actualizar durante el año, ¿no? No sé cuánto tiempo llevan, pero cada 2 años tienen que actualizar si entran personas nuevas. Y la persona tiene, según lo que diga el acuerdo de operaciones de cada uno, ¿no? Pero el que diga de este negocio tiene que decir cómo una persona se hace socia y si tiene que pagar su contribución de capital, igual que el resto. Si no, no puede ser considerada una persona que es trabajadora dueña. Lo que puede ser considerada, esa persona no es una trabajadora, es una contratista independiente y ahí ojo porque los contratistas independientes pagan sus propios impuestos, ¿no? Y ahí es un 1099, pero también yo no puedo tener contratistas independientes en que hagan lo mismo que yo hago como negocio, ¿no? Eso puede ser un problema grande. Entonces, esa es mi respuesta. Sí, perdón, si esas personas pagaron su contribución de capital y son parte de la cooperativa, son trabajadores dueños de la cooperativa, esas personas reciben un K1 y hay que informarle a la persona que haga los impuestos cuáles son los nombres de todas las personas que se han unido a esta cooperativa después de estas 2 personas. Y las 2 personas que son dueñas y que no están generando dinero, esas 2 personas tienen que recibir un K1 que diga cero. Ujú, perdón. The next question from L. What about income earned during the La last próxima year but pregunta es, not ¿qué paid pasa until this year? con dinero que ingresa Bueno, el año pasado? depende de cómo. Normalmente las LLC pequeñas, o sea, la LLC es una persona jurídica que uno recomienda para negocios pequeños, ¿no? No ya cuando pasa los 30 o pasa los 50, generalmente te recomiendan ya pasar a una corporación, a un S Corp, a lo mejor. Pero considerando que es para pequeños negocios, ¿no? Esta. em, Ese dinero, o sea, generalmente tú puedes hacer tu preparación de impuestos y pagar, decidir, hay que informar al IRS, pagar en cash o pagar en acumulado, ¿no? Entonces, si están pagando en cash, el dinero cuando entra al negocio paga impuestos. ¿No? Cuando me paga la persona, no cuando yo genero un invoice, a menos que ustedes decían que porque ya se mandó el invoice, ya ese dinero está ahí, pero el negocio no lo ha recibido, por lo tanto, como cash, yo les diría que no. Pero lo pueden hablar con la persona que les haga los impuestos. Y si es acumulado, sí, perdón. Ahí. A question from Delia Joel. If the cooperative pays the quarterly estimates, can they deduct it Si la after the fact cooperativa from the paga member? los ¿Me estimados repite, trimestrales. If the Voy a repetir la cooperative pregunta. Si la pays the cooperativa quarterly paga estimates, los Ujú. estimados can they deduct trimestrales, it after the ¿puede fact deducirlo from each member? después para cada miembro? Me gustaría que me Después que aclarara lo la haga persona para que cada hizo la miembro. pregunta, a lo mejor. Eh, Delia. después, Hola, Dani. Sí, sí, la hola. pregunta es la siguiente. Si la cooperativa sale del dinero de la cooperativa para pagar esos pagos, esos estimados de impuestos, y después de ese pago de estimados se deduce, o sea, digamos, se cobra, digamos, a cada socio, ¿es eso posible o no se puede hacer? La, 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 la cooperativa en sí no puede pagar los impuestos individuales a nadie, Ok, ¿no? Entonces, si lo que puede hacer la cooperativa para ayudar en el proceso, porque a uno le cuesta, ¿no? Como a lo mejor sí, mantener ese dinero aparte, ¿verdad? exacto. Entonces, es generar estas cuentas de ahorro donde guarde cada cheque que recibe una persona, se le guarda un porcentaje que la persona determina. 20% pueden hacer un acuerdo dentro del manual de política, ¿verdad? Hacer un acuerdo de que el negocio va a generar estas cuentas que son de dinero transitorio, ¿verdad? El Ok, dinero es de la persona, se le descuenta de su cheque, ¿verdad? Y al cabo de 3 meses se le entrega el total para que esa persona con su pague. cheque personal pague el IRS. De acuerdo. Excelente. Sí, Muchísimas gracias. no, de nada. The last question we have is,
Can an La S-corp última pay pregunta. its members with ¿Puede un K1s? escort pagar sus miembros Los con escort K1s? van a recibir K1 y W2. Van a recibir las dos formularios, porque son considerados trabajadores y también dueños de su negocio, diferente a una LLC, ¿no? Tiene un pago de impuestos que va asociado a la corporación y es diferente. Las corporaciones también pagan, te van a entregar un W2 y un K1. El K1 es por las ganancias, el W2 es por las horas, los pagos garantizados en el fondo. Are there any other questions from the audience? You ¿Hay can otras take yourself off preguntas de mute. la We have time audiencia? for one more. Pueden usar su micrófono. Tenemos tiempo para una más. Yo, Dani y Maureen, Ujú. nosotros somos una LLC y lo que nos dimos el año pasado fueron 10.99. Eso está bien, ¿verdad? Quien hace la K1 es el contador o la tenemos que hacer nosotras. No. El contador va a hacer o sea, los 10.99 se negocian. La verdad es que el contador es el que va a decirles a ustedes, sí, yo las hago. En caso de que no sé quién les va a llevar los números, quién les lleva los números, esa persona también puede hacerlo. Podría hacerlos tú y no es difícil. Em, y hay muchas aplicaciones que te cobran $5 por cada 10.99. Las trabajadoras dueñas del negocio no reciben 10.99, reciben un K1, nada más. Ya te vi la cara. Pero si ya lo hicieron, si ya lo hicieron no es problema, porque el IRS va a juntar, va a hacer la asociación, pero no es necesario, quisiera decir. Ujú. Entonces sí tenemos que hacer K1. El K1 sí o sí, y eso yo le recomiendo un contador, porque eso es diferente. Sí. Y una pregunta más. Si hubieron ganancias, tuvimos que haberlas repartido antes de enero primero. No. O sea, sí, pero lo que pasa es que eso es Cuando yo cierro los libros, ¿verdad? Todavía no sé el monto final de ganancia, porque lo tengo que tramitar. Va a ser la persona que haga mis impuestos. A menos que sea muy fácil tus impuestos, yo te recomiendo que realmente se haga a través de una persona que prepara impuestos. Em, y si es muy fácil, muy cortito, ¿no? Entonces yo ya sé con facilidad cuánto es, ok, lo puedo poner yo directamente, pero generalmente es la persona que te está haciendo los impuestos lo que te va a dar la instrucción al momento de ya haber revisado todo lo que tú juntaste y decidir cuánto, te va a decir cuál es el número real de la ganancia. Entonces te va a decir, ok, esto ya es lo que vamos a dejar. Y si lo hacen en un QuickBooks, por ejemplo, hay una forma que utiliza la persona de contadora que hace como un arreglo, ¿verdad? Sin tener que modificar los impuestos, de que ese dinero se asignó en las cuentas de capital. Sigue dentro del negocio, no sale, pero está asignado en el sistema, en el sistema de contabilidad. Entonces, la pregunta es sí, o sea, la respuesta es sí, se entregan al final de año y se puede hacer, si yo no estoy utilizando una plataforma, lo puedo hacer cuando sale, estoy pensando dónde queda registrado, pero tú tienes que tener un Excel para cada cosa, ¿no? Cuando no tienes un sistema de plataforma. Entonces hay que hacer una determinación. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de la cooperativa entregar el estado de cuenta a los socios. Si yo estoy diciendo hubo una ganancia de 1.000, somos cuatro, y el acuerdo de operaciones dice que nos repartimos en forma igual, cada una tiene 250, y eso tiene que tener un registro, para que cuando tú sepas que en la cuenta del banco hay 4.000 y te digan, ay, pero nos alcanza. No, porque hay 1.000 que no son de la cooperativa, son de la socia. Entonces, por eso es importante entender. Ujú. Ya. Había otra más, parece, no vi. There's one more. If you ¿Mm? can answer in 1 minute without speaking too long. Hay una pregunta más, si puede contestar en un minuto, From sin tomar mucho Daniela. tiempo. What is considered benefits
within an ¿Qué se LLC considera should be beneficios dentro de opened una separate accounts for those LLC? benefits. ¿Debemos abrir cuentas separadas para Eh, esos beneficios? o sea, por ejemplo, esto es de contador, no es algo que yo les pueda This is a question for an desde la accountant. cabeza. I Pero, don't por have all ejemplo, these laws in las my head. personas que son trabajadoras dueñas de su For negocio example, no if you're a pueden, worker owner, el negocio no les puede pagar the business un beneficio de salud cannot directamente, pay you ¿no? a health Porque benefit no es tu empleado. directly. Esa es una Why? responsabilidad de un negocio que Because tiene you're la not empleada an y no es una employee. trabajadora dueña. That's a Pero te responsibility puede of a dar un business that have beneficio employees, extra not dentro de worker esta salida owners. de But it could pagos give you garantizados. some Dentro de eso, un benefits pago within the garantizado puede ser un guaranteed bono que va, payments. bono para salud, It ¿no? could Y be de a eso bonus el negocio for puede pagar health, eventualmente el and total, como lo hace then la the federación, business ¿verdad? can Porque quienes pay the están dando total, as resultados you con la do it with the federación federation. lo pueden hacer, ¿verdad? Pero Yeah, you could do it that términos way. de But contabilidad, eso sale from de the tu plata que accounting ganaste, ¿no? Lo estás perspective, that pagando, pero comes from es un your beneficio, al final de profit cuentas. as a benefit Y hay at otros the end. beneficios como el pago de millas que sí There are other una empresa benefits, puede hacer sin uh, que esa such persona as se the mileage considere payment. que es una empleada de You la could do organización. it without considering that ¿Se person as an entiende, employee of the organization. Is that clear? Delia? Puede ser, por Delia? ejemplo, puede ser un aporte, por ejemplo, por el uso del celular, por decir, ¿no? Claro, entonces eso creo que también cuando son menos de tanto dinero, también, por eso esto es contador, menos del dinero que de una cierta cantidad, también el negocio lo puede reconocer como un beneficio que se da porque esa persona utiliza una cosa personal para el bien del negocio. De acuerdo. Muchas gracias. Ujú. Venga. Intérprete. Perdón, la interpretación de inglés y español la estamos escuchando en el mismo canal. Para la Uy, próxima, ya estamos terminando, pero para la próxima. ¿cómo? Gracias por dejarnos saber. Em, con esto vamos a cerrar esta sesión. Muchísimas gracias, Dani, por no solamente em, presentar tanta información preparada, sino que presentar tantas respuestas a tantas preguntas. Y ya he compartido varias veces los enlaces para darnos comentarios sobre la calidad de este webinar y nuestra presentadora y también la calidad de la interpretación. Así que cuando recibes las diapositivas y la grabación en su correo electrónico, también tendrán la oportunidad de llenar de estos formularios si no tienes el tiempo en este momento, pero lo voy a compartir de nuevo. Y también pueden contar. Buenísima, buenísima, Dani, gracias. Eso. Pueden contar con el apoyo de Colmenar. Han preparado muchas herramientas y brindan servicios y asistencia técnica. Pueden contactarles. Ahí se ve daniela@colmenar.coop para contactarla, para recibir asistencia técnica y capacitación en el futuro, más allá de este seminario web. Así que muchísimas gracias a todos, al equipo de interpretación, Karin y Mara, y al equipo de la USFWS para apoyar de esa sesión.